Buenos días. Vamos a continuar aquí, la maestra y yo, con ustedes. Eh, Vamos a continuar con la unidad 4 de interacciones ecológicas. Esperemos quedar claros en lo que estamos nosotros sistematizando de información para que ustedes la, la asuman, la aprendan, es decir, la tomen como propia y esperemos que les sea provechoso, como nos está siendo provechoso para nosotros este día. Sí. Adelante, maestra. Hola a todos, nos da gusto estar otro día con ustedes. Vamos a continuar esta unidad de interacciones ecológicas y recordemos que estamos viendo el tema de competencia intra e interespecífica. En la clase pasada ya vimos la competencia intraespecífica e interespecífica desde una perspectiva muy ecológica. Y ahora nos vamos como a centrar más en cómo podemos aplicar estos fundamentos ecológicos a procesos agrícolas. Y para eso, pues vamos a estar viendo competencia, nos vamos a centrar para conocer más a profundidad la competencia en plantas, tanto intraespecífica como interespecífica. Entonces, vamos a empezar empezando a analizar, bueno, vamos a analizar el efecto de la competencia intraespecífica, pero nos vamos a concentrar en las plantas. Entonces, para ello, vamos a analizar un experimento que se hizo sobre competencia intraespecífica en plantas, específicamente en especies de malezas. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, Palmblad en 1968 realizó ese estudio experimental para evaluar los efectos de la competencia interespecífica en 3 especies de malezas. Vamos a ver cuáles son. Una es Capsella bursa pastoris, conózcanla. Bueno, aquí voy a aumentar para que las vean a las 3 de un jalón. Ahí están, Capsella bursa pastoris, Conisa canadensis y Plantago mayor. Las 3 son malezas conocidas para nosotros en los sistemas agrícolas, generalmente están presentes. Ustedes véanlas y realmente pues podemos verlas con frecuencia. Bueno, ¿qué se hizo con estas malezas? Bueno, lo que hizo Palmblad fue sembrar semillas en condiciones controladas en rangos diferentes de diferentes densidades. Unas fueron una semilla por maceta, otro tratamiento fue 5 semillas por maceta, otras fueron 100 semillas por maceta y luego 200 semillas por maceta. Después dejó que crecieran, todo en ambiente controlado, todas con la misma cantidad de luz, recursos en el suelo, y fue midiendo y calculó entonces el porcentaje de semillas que germinaron, el porcentaje de semillas que germinaron y produjeron plántula, perdón, el porcentaje que murió antes de producir su propia semilla y que pudiera renovarse, y el porcentaje que permaneció vivo, pero no pudo reproducirse, o sea que se mantuvo en estado vegetativo. También, ¿qué hizo? Bueno, contó el número de semillas producidas por cada individuo. O sea, cada plantita que produjo semillas contó cuántas semillas produjo. También midió
el peso seco de todo total de las plantas. Entonces, todo eso él fue midiendo a lo largo de todas estas, de todos estos macetas con diferentes densidades. Y vemos que aquí está la densidad de siembra, 1, 5, 50, 100 y 200. Ah, no les había dicho el de 50. Me faltó decirles el de 50. Luego, aquí está capsela, acá está plántago o plantago, no sé exactamente, coniza. Y entonces aquí están las 5 densidades. Luego aquí está el porcentaje de germinación. Aquí está el porcentaje de mortalidad, el porcentaje de reproducción, el porcentaje de plantas que permanecieron en estado vegetativo y el porcentaje, no, aquí ya no es porcentaje, el peso seco o la masa seca que se produjo en esa maceta, el número medio de semillas por planta o por individuo, vean cómo se fue reduciendo, el número total de semillas por maceta, y con base en todos estos datos, él estimó valores K que tienen que ver, como les había comentado en la clase pasada, con el logaritmo de la tasa de mortalidad. Entonces, el logaritmo de la tasa de mortalidad en la germinación, el logaritmo de la tasa de mortalidad posteriormente, el logaritmo de la tasa de mortalidad en el sentido de que permanecieron en estado vegetativo, y el logaritmo de la tasa de mortalidad de la fecundidad en el sentido de las semillas que ya no se produjeron, o sea, que pudieron haberse producido pero no se produjeron. Y la suma de todos estos valores es el logaritmo de la tasa de mortalidad total, o sea, la suma de todas estas valores K. Y bueno, aquí él los puso, y justamente esto fue lo que él graficó y en lo que nos va a estar dando muchas respuestas. Vamos a seguir conociendo a estas malezas y su comportamiento. Esta es la gráfica, las gráficas que él produjo. Vean cómo por un lado están los valores de K para diferentes etapas o procesos. Aquí están para germinación, para mortalidad, para lo de la condición o estado vegetativo, el K total, el K de fecundidad, para cada una. Ah, bueno, y acá abajo están las diferentes densidades. Igual está en una escala logarítmica de las diferentes densidades de siembra. Y entonces aquí tenemos las diferentes densidades. Aquí estaría la menor densidad de 1 y acá estaría la mayor densidad de 200. Y entonces la suma de estos 4 valores de K, vegetativo, de mortalidad, de germinación y de fecundidad, dieron el K total. Bueno, vamos a analizar estos resultados, porque a partir de estos resultados, nosotros vamos a comprender muchos conceptos que ahorita nos va a explicar el profesor Cuthberto. Entonces, algo así muy básico es que todos los valores de K, como podemos ver aquí, tendieron a aumentar con la densidad. Fíjense cómo a menores densidades los valores de K son muy bajos o no hay valores de K. Por ejemplo, vimos que hubo en algunos casos, como acá, que en la germinación fue el 100%. Entonces, en este caso, el valor de K para germinación pues fue 0 porque no hubo ninguna semilla que no germinara. Entonces, vean cómo a densidades bajas, los valores de K o son ceros o son pequeños.
como en el caso de los valores de K para fecundidad, principalmente para fecundidad, pues son pequeños a densidades bajas. Pero conforme va aumentando la densidad, los valores de K van aumentando, en cualquiera de las 4 o 5 valores de K. Bueno, recuerden algo importante aquí. Estos valores, esta de fecundidad se ve muy grande a comparación de estas de vegetativa, mortalidad y germinación, porque recuerden que la fecundidad es todas las semillas que produjeron, entonces siempre van a ser mucho más que el número de individuos progenitores. Entonces, por eso esta línea de K pues es mucho mayor a estas. Bueno, ¿qué vamos a analizar aquí? Primero, que la competencia intraespecífica tiene efectos proporcionales. Primero lo vamos a ver que tiene esos efectos proporcionales así muy directos, muy claros en la germinación, en la sobrevivencia y en la permanencia en estado vegetativo. Entre más densidad de población haya, va a haber un porcentaje mayor de mortalidad en germinación, una menor cantidad de sobrevivencia y una mayor cantidad de plantas en estado vegetativo. Esto nos da un análisis. Por un lado, que las plantas caen en dos categorías. ¿Germinaron o no germinaron? ¿Sobrevivieron o no sobrevivieron? ¿Permanecieron en estado vegetativo o llegaron a a su estado reproductivo? ¿Lo lograron o no lo lograron? Y esto lo que da es un cambio meramente cuantitativo. Entonces, ¿cuántas sí lo lograron? ¿Cuántas no lo lograron? Es un cambio cuantitativo en la población. Entonces, la densidad tiene efectos, o la competencia intraespecífica tiene efectos cuantitativos en la población. Pero, cuando hablamos de reproducción, los resultados no son así. No solo son se reprodujo o no se reprodujo. Aquí cuando estamos hablando de reproducción, estamos hablando de producción promedio de semillas. Aquí se produjo cuántas semillas. Unas produjeron, sí, pero ¿cuántas? Las otras no produjeron, pero las que sí produjeron, ¿cuántas? Entonces, no hay un efecto así como de todo nada, como en el caso de la germinación, la sobrevivencia y estas anteriores que vimos. Aquí más bien hay una variación en cuanto a cuántas semillas produce cada planta. Y podemos ver algo muy interesante, que el número medio de semillas producidas por individuo varió continuamente en un rango hasta de 200 y 100 veces en las diferentes especies. Es decir, algunas plantas produjeron una semilla y sus vecinas produjeron 200. Entonces, hubo mucha variedad. Sí se reprodujeron, pero otras 200 y así. Entonces, en esto, ¿qué queremos decir? Que la competencia intraespecífica también tiene efectos cualitativos en las poblaciones. Y algo que también varía es la supervivencia. ¿Qué queremos decir con esto? A pesar de que hubo una considerable variación en la densidad de las plantas que sobrevivieron, el peso seco total para cada especie, después de un aumento inicial, se mantuvo notablemente constante. En otras palabras, a densidades más altas, las plantas individuales fueron más pequeñas, de forma que hubo una compensación
y la población lograra un rendimiento final constante y sin cambios. Vamos a ver esto aquí en la tabla. Observen, por favor, cómo aquí en peso seco. Vamos a analizar primero el de Capsela. Observen cómo inicia un individuo en una maceta con un peso seco de 2, me parece que gramos. Sí, de 2 gramos. Aquí está todo por maceta, recuerden. Entonces, cuando son 5 individuos es de 3.44 gramos. Cuando son 50 individuos son de 4.83 gramos. Y aunque va creciendo la población, ya no va ni aumentando ni disminuyendo mucho, más o menos se va manteniendo constante. Vean, ocurre lo mismo para Plantago mayor. Son números cercanos. Y también para Conisa canadiensis ocurre lo mismo. Aunque hay una mayor densidad, las plantas que sobreviven crecen lo suficiente para producir solamente un rendimiento que se produjera a otra densidad. Esto lo que nos está enseñando, o lo que nos está señalando, es que hay una respuesta, una especie de plasticidad en la respuesta que tienen las plantas en función de la densidad a la que están creciendo. Pero como población, como que se ponen de acuerdo para que en conjunto produzcan algo semejante, una cantidad semejante, en este caso de biomasa. Y entonces, esta característica que se ve que se prueba en el experimento con estas 3 malezas, pues hace que, bueno, le da, también sustenta una ley que se ha acuñado, que es la ley del rendimiento final constante, que pues como ya estuvimos diciendo, pues que las poblaciones ante la competencia intraespecífica modifican su crecimiento, su producción de semillas. Bueno, ahorita vamos a hablar más sobre la producción de semillas, para que al final su producción de biomasa sea constante, no importa la densidad. Y la vamos a ver esta ley más adelante con el profesor Cuthberto, pero él le va a llamar la ley del rendimiento recíproco. Son la misma, así que no se vayan a confundir. Ley del rendimiento final constante o ley del rendimiento recíproco. Bueno, ¿qué otra cosa nos enseñan este experimento? Que hay cambios, como ya vimos, en el peso seco y en la producción de semillas de cada planta. Y que el peso seco y la producción de semillas, pues son procesos que están estrechamente relacionados. Una planta que tiene poco peso es una planta más pequeña y por lo tanto va a producir menos semillas. Una planta más grande con más peso seco va a producir más semillas. Entonces, algo interesante es que estas plantas más pequeñas que producen menos semilla, y las plantas más grandes que producen más semilla, están haciendo una especie de regulación de la competencia intraespecífica, porque aunque aumenta mucho la densidad, el rango de producción de semillas realmente no varía mucho. O sea, desde una planta por maceta hasta 200 plantas por maceta, realmente lo que hace como población es tratar de producir una cantidad de semillas más o menos semejante, similar. Vean, por ejemplo, el caso de Capsela.
en esta maceta, el número total de semillas en esta maceta con una planta fueron 23,741, mientras que en la de 100 plantas fueron 37,196, o sea, solamente 1.4 veces más semillas. Prácticamente las plantas se las arreglan, los integrantes de las plantas de la población se las arreglan para que al final se produzca un número de semillas constante. En el caso de Plantago Mayor, fíjense cómo una sola planta en una maceta produjo 11,980. Y cuando fueron 200, produjo 4,420. Estamos hablando de que cuando hubo una sola planta, se produjeron 2.7 veces más. Pero lo que hicieron a esta densidad fue distribuirse los tamaños para que más o menos pudieran producir una cantidad de semilla pues considerable. Y lo mismo en el ejemplo de Conisa. Una sola planta 55,000, 200 plantas 38,000. La diferencia entre estas dos es 1.7. Bueno, la relación es de 1.7. Realmente vemos que no hay gran diferencia, que la población se adapta a las condiciones que tenga para poder producir un número importante de semillas. Entonces, bueno, esto que estamos diciendo tiene que ver como con un proceso semejante a la competencia por concurso que vimos en el video pasado. En la competencia por concurso recordemos que la población llega a un punto donde mueren el mismo número de individuos que nacen, y entonces el crecimiento de la población se mantiene, bueno, más bien ni crece ni disminuye, más bien la densidad de la población se mantiene constante. Entonces, esto es lo que estamos hablando, que las plantas se adecúan para unas crecer menos, pero producir un poquito de semillas, aunque sea, otras crecer más, producir un poco más de semilla, pero al final estar dejando una cantidad de descendientes importante. Y recordemos que en esa competencia de concurso, pues hay esa constancia absoluta de salida, o hay un proceso, constantemente durante todo el desarrollo de la población se está perdiendo individuos, se está perdiendo biomasa de alguna forma, pero al mismo tiempo se está construyendo o están naciendo, se están reproduciendo, y al final la población se mantiene. Solamente que en este caso lo hace la población por medio de un número variable de sobrevivientes que producen un número variable de descendientes. Otro aspecto importante que podemos ver a partir de este experimento es que a densidades bajas, por ejemplo, por debajo de 50 en Capsela o por debajo de 5 en Conisa y Plantago, las pendientes son menores que 0. Fíjense, Capsela, en esta zona, la pendiente del valor de K total es menor a 1, porque vean cómo aquí ya llegó a 1 y de este lado todavía, del lado del eje de las X todavía no llega a 1. Entonces, su pendiente es menor a 1. También en el caso de Plantago y Conisa, hay este efecto que a densidades bajas, su pendiente es menor a 1, mientras que a densidades altas, ya acá arriba, la pendiente de su K total es mayor a 1. Está más pronunciada.
Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cuando la pendiente de K total es menor a 1, eso significa que hay una subcompensación. Es decir, que hay una reducción en la producción individual, pero esto no es suficiente para compensar el aumento de la densidad y por lo tanto la producción total aumenta. La población está creciendo más de lo que está decreciendo. Entonces, en este caso, a bajas densidades se tiene este punto donde se tiene un menor rendimiento tal vez, pero perdón. No hay tantas pérdidas, pero sí las hay, pero el crecimiento está siendo todavía positivo. Pero aún así no es el máximo. No es el máximo, no es la máxima producción de semillas que pudiera dar. Ahora, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa a densidades altas? Ya habíamos visto que la pendiente se vuelve mayor a 1. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Qué significa eso en términos de competencia y en términos de mortalidad o de crecimiento o de la dinámica de la población? Que hay una sobrecompensación, es decir, que están muriendo más de los que de los descendientes que se están aportando, pero no tantos, o sea, simplemente la población tiende a disminuir un poco. Esa reducción en la producción individual compensa con creces el aumento de la densidad y la producción total, entonces, disminuye. Entonces, veámoslo desde la gráfica. Aquí la población, la producción total está creciendo, está aumentando. Si nosotros dejamos que siga a más densidades, va a seguir aumentando y aumentando. Pero ya estas densidades, la población ya no está aumentando, sino que ya empieza a disminuir porque la pendiente ya es mayor a 1. ¿Qué nos dice esto? Que en un punto por aquí a la mitad, cuando la pendiente es igual a 1, se va a obtener el máximo rendimiento o la máxima producción de semillas posible para esta población en estas condiciones. Entonces, eso es lo que dice justamente aquí. Cuando la pendiente en un punto intermedio de la densidad es igual a 1, el rendimiento de la semilla alcanza un pico. Y entonces, ese pico máximo del rendimiento de la semilla es cuando la pendiente es igual a 1. Entonces, cuando nosotros, para cultivos comerciales, queramos saber cuál es su densidad óptima, podemos hacer un experimento semejante al que hizo Palmblad y poner diferentes densidades, nuestro cultivo a diferentes densidades, podríamos evaluar los parámetros que Palmblad usó o algunos que sean más específicos de del cultivo que nosotros estemos manejando. Y con ello, evaluar estos parámetros logarítmicos que nos dan, ya veíamos en una clase, mucha información más precisa. Y entonces ver el momento en que K total da igual a 1, y con eso estaríamos encontrando la densidad idónea para ese cultivo en esas condiciones de manejo y de condiciones tanto climáticas como de suelo. Porque bueno, ya habíamos hablado de las condiciones del nicho ecológico, las condiciones, los recursos, pero ahora faltaba meterle el factor competencia intraespecífica. Y bueno, ¿cómo podemos saberlo con una herramienta de la ecología? Pues con un experimento como este.
Algo también interesante es que los valores de K tienen una importancia relativa distinta para cada planta. O sea, que cada planta va a ver la forma de regular su población, ya sea en la germinación, ya sea que se mueran o que permanezcan en estado vegetativo, etcétera. O sea, o en su crecimiento. Cada especie va a tener una estrategia diferente y es importante que nosotros la conozcamos cuando estamos viendo cómo compite nuestra planta y qué va a sacrificar para poder producir. Fíjense, por ejemplo, en estas 3 especies cada una dio una estrategia diferente. Por ejemplo, en el Capsela en Capsela bursa pastoris, los efectos de la competencia fueron casi por completo sobre el crecimiento. Entonces, la planta lo que hizo fue reducir el tamaño, más bien la población lo que hizo fue reducir el tamaño de sus plantas y al reducirla, produjeron menos semilla porque estaban muy densas, pero entre todas produjeron una buena cantidad de semilla. Todas produjeron un poquito menos, pero por medio de crecer menos. En el caso de en el caso de Conisa canadensis, lo que hace esta especie es reducir la cantidad de semillas que germinan al inicio. Entonces, con eso reduce la densidad de población y entonces tiene menos individuos y con base en esos menor cantidad o menor densidad de población, puede producir la cantidad de semillas que necesita. Y otra, en el caso de Plantago mayor, que le puse Mayar, bueno, lo que hace, como esta es una especie perenne de maleza, lo que hace es permanecer en estado vegetativo algunas. Algunas permanecen más en estado vegetativo y de esa forma, ya con eso, ellas aseguran que las otras puedan dedicarse a producir semilla. Entonces, qué interesante es la estrategia que cada una desarrolló para poder tener al final una producción o seguir reproduciéndose y dejar descendientes y dejar, y en otras palabras, perpetuar la especie. Bueno, ya como resumen, ¿qué podemos aprender del ejemplo de este experimento? En resumen, podemos aprender, primer punto, que la competencia intraespecífica afecta la cantidad y la calidad de los individuos en la población. Que otra conclusión es que combinado con la variabilidad del entorno y de los individuos, no hay un umbral repentino de donde empieza la competencia, sino que más bien la competencia intraespecífica va aumentando gradualmente en un rango extendido. Lo que decíamos cuando veíamos la capacidad de carga, que no es un punto, una densidad específica, sino un rango de densidades. También podemos ver con los resultados de este ejemplo. Bueno, aquí esto del rango de densidades, nada más quiero que lo vean aquí en la gráfica. Fíjense cómo hay un momento de las diferentes valores de K, donde los valores empiezan a aumentar, indicando que por ahí ya empieza a alcanzarse las densidades de la capacidad de carga. Otra conclusión que podemos sacar de este experimento, es que, como veíamos
en el video pasado, el efecto final de la competencia intraespecífica es en la supervivencia y en la fecundidad. Y en pocas palabras, se va a ver en la contribución de descendientes a las generaciones futuras. Otra conclusión es que los individuos entre plantas en competencia intraespecífica se afectan recíprocamente. Veíamos que son de una forma relativamente equivalentes. Que la competencia intraespecífica tiende a regular el tamaño de la población para que no se dispare, sino que más bien mantenerla más o menos constante y que no se hagan muchos, o si son pocos, que mantengan igual un buen número. Si por algo murieron muchos y quedaron pocos, entonces esos pocos van a producir lo que producirían 50, ¿no? Por ejemplo, como vimos. Y que los efectos pueden medirse sin identificar el recurso limitado, porque muchos ecólogos para analizar esta competencia, tanto intraespecífica como interespecífica, siempre recurrían a identificar el recurso y con eso poder calcular el coeficiente de competencia por ejemplo, en la ecuación Lotka-Volterra. Pero aquí vemos que podemos analizar a las poblaciones cómo es su competencia intraespecífica sin necesidad de identificar el recurso que está limitando a la población y por lo que están empezando a competir. Entonces, eso nos facilita mucho el trabajo para hacer para utilizar este tipo de herramientas en los sistemas agrícolas. Bien, después de esta excelente descripción y ¿cómo se llama? De la competencia intraespecífica, todo este sustento teórico que acaba de dar la maestra, vamos ahora a verlo ya, digamos, en un terreno un poquito más agronomizado el asunto, pero que deriva de todo esto que les acaba de explicar la maestra. Y bueno, vamos a ver esta cuestión de la densidad de plantas, cómo se afecta o qué tiene que ver con lo que nosotros entendemos por rendimiento de nuestros cultivos. Y aquí, en esta pequeña introducción que le hacer una precisión en cuanto a los conceptos rendimiento, cómo se utiliza este concepto rendimiento en ecología y cómo se utiliza en agronomía, porque a veces entran pues las confusiones en ese sentido. En ecología nosotros utilizamos el concepto rendimiento refiriéndonos a la biomasa total que podemos cosechar en una unidad de área, ¿sí? Mientras que ustedes el rendimiento en agronomía lo van a estar viendo siempre referido a la porción de la biomasa de interés económico, lo pudiéramos llamar así, ¿no? Lo que se come o lo que se va a aprovechar, lo aprovechable. Entonces, esa proporción es lo que le llaman ustedes rendimiento. Ajá. Y luego por ahí hay otros conceptos como que vamos a ver ahorita también ahí, como índice de cosecha, ¿no? El índice de cosecha, que es precisamente esa parte económica de rendimiento, la biomasa de interés económico o de interés pues para comer. Si lo refieren a toda la biomasa de la planta, le llaman índice de cosecha, ¿sí? Y bueno, hay algunas precisiones que hay que hacer respecto a esto. A veces, por ejemplo, nos referimos a la biomasa, así, sin más ni más, como el peso en gramos, ¿no? Nada más. Y bueno, eso la podemos entender tal vez de la misma manera en ecología que en agronomía, ¿sí? Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a otro concepto que no vamos a utilizar ahorita, pero se los adelanto, es, por ejemplo, el concepto de producción. Nosotros en ecología utilizamos el concepto de producción como la referencia entre cantidad, la biomasa expresada en gramos y expresada en términos de una unidad de área,
o de volumen. Y luego, pues ya viene otro tipo de conceptos. Pero bueno, vamos a entrar ya a estas cuestiones de la densidad de plantas y competencia aquí en agronomía. Como la maestra lo venía explicando, pues va a haber, ¿cómo se llama?, competencia entre individuos de una población cuando un recurso es escaso, un recurso del cual echan mano en forma común todos los individuos de esa población, se empieza a escasear, es cuando empieza a haber, ¿cómo se llama?, competencia. Bueno, entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues de esa manera es como nosotros podemos entender la productividad. Y aquí hago otro paréntesis. Productividad la vamos a entender nosotros siempre, aunque aquí no está referido de esa manera, pero la productividad casi siempre la estamos viendo nosotros en términos de cuánta biomasa puede acumular una planta referida a una unidad de área y también cuando eso se llama producción. Y cuando esta producción la referimos a una unidad de tiempo, en agronomía se lo conocen como productividad. Para el caso ¿cómo se llama?, en ecología, pues para nosotros no lo tenemos, digamos, tan explícito como eso. Pero bueno, continuamos. Bien, entonces, para comprender la productividad de los cultivos, tenemos que entender cómo se da la competencia entre los cultivos a densidades en los cuales ya un recurso empieza a ser escaso. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que tienen estas plantas? La maestra ya lo amplió mucho en el ejemplo que les da del autor Pamplad. Midieron la mortalidad, midieron la tasa de crecimiento, midieron la supervivencia, midieron precisamente la masa que dio en promedio, de número de semillas, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta la podemos medir en varios parámetros. Bien, entonces, esa dinámica que les acaba de explicar la maestra nos va a ayudar a comprender precisamente, o nos ayuda a comprender la competencia, por ejemplo, que se puede establecer entre un cultivo y una maleza, entre cultivo y cultivo. Bueno, vamos entonces a entrar ya directamente a lo que sería la competencia interespecífica. Y esa competencia interespecífica la vamos a entender en términos de una población, pero recuerden ustedes que lo vamos a entender siempre en ecología como una población, como un sistema integrado, ¿sí? Ese sistema integrado, entonces, lo vamos a entender la respuesta primero individual de las plantas y vamos a ver la competencia específica. Vamos a considerar siempre una población de individuos del mismo genotipo y en una edad similar. Y que la disponibilidad de recursos obviamente va a cambiar conforme en el tiempo y en el espacio según el uso que le esté dando a esa población. Y desde luego, pues esto va a hacerse más escaso y se va a provocar la competencia entre las plantas. Bien, entonces, a diferencia de los animales, decíamos, hace rato la maestra ya explicaba, pues que las plantas tienen una gran plasticidad en cuanto a su crecimiento y su forma, y estas variables pues nosotras las podemos medir de manera más o menos fácil. Ok. Bien, entonces, tiene que ver entonces estas diferentes respuestas con cambios ¿en qué? En el tamaño, en la forma o en el número. ¿Ok? Entonces, podemos medir que la tasa de crecimiento de una población de plantas, y lo vamos a ver de acuerdo a las siguientes gráficas que vamos a ver aquí. ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué estamos midiendo en estas dos gráficas? Si se fijan, las variables son lo mismo, o prácticamente lo mismo. Tenemos en el eje de las abscisas la densidad, en el gráfico A, densidad, y en el gráfico B, el logaritmo de la densidad. En el eje de las ordenadas estamos graficando la biomasa total y en el gráfico B, el logaritmo de la masa promedio por individuo. ¿Ok? Que es, digamos, la misma gata, nada más que media revolcada. ¿Ok? Entonces, vemos
explicamos qué quiere decir la gráfica A. Tenemos entonces que la biomasa total, la biomasa total va a ser proporcional a la densidad de plantas que tenemos hasta cierto punto, hasta ahí, por ejemplo. Digamos, hasta donde es una recta, antes del punto de inflexión, esta biomasa, esta respuesta de biomasa total es proporcional al aumento en la densidad. Estamos hablando, recuerden, de poblaciones. Bien, al aumentar la población, la densidad de individuos, esta biomasa total, ¿sí?, se va viendo, va siendo, digamos, se va incrementando de manera menos proporcional o menos rápida, digamos. Otra vez, hasta que vuelve, digamos, esta curva, vuelve a hacer otra inflexión a una densidad en la cual nosotros podemos decir que por más que incrementemos la densidad, ya no vamos a tener un aumento en la biomasa total. ¿Sí? Bien, esto visto ya en el otro gráfico, si graficamos ahora el logaritmo de la densidad y contra el logaritmo de la masa, pero ahora la masa promedio, es decir, la masa por planta. ¿Okay? Tenemos más o menos la misma respuesta, pero como es logaritmo, pues obviamente cambia la forma de la curva. Bien, entonces tenemos ahí en forma de una recta, hasta el punto de inflexión, teníamos que al aumentar la densidad, ¿sí?, pues va aumentando también la masa promedio. Es igual para todos los individuos. ¿Sí? Bueno, llegado al punto de inflexión, al aumentar la densidad, ¿sí?, esa masa promedio va a ser menor, es decir, vamos a tener individuos hasta el punto de inflexión, ¿sí?, individuos de peso promedio plantas más chicas, es decir, ¿sí? Bien, entonces, ya donde empieza el descenso de esta recta, de este gráfico, lo que vamos a tener es que a mayor densidad, ¿sí?, vamos a tener ya plantas, digamos, en promedio casi igual, pero más chicas, más chicas, más chicas cada vez, ¿sí? De tal manera que esta relación se vuelve una línea recta con pendiente de -1, claro, que es la relación inversa. ¿Ok? Bien, a este efecto, si vamos ya más adelante, a este efecto se le conoce en los textos teóricos de agronomía y de ecología, se le conoce como la ley del rendimiento final constante, y que creo que queda más claro en los siguientes gráficos, donde vamos a hablar de cómo se compensa pues este aumento de densidad y esta pérdida de, ¿cómo se llama?, de aparente de rendimiento, cómo se compensa o cómo lo podemos interpretar. Bien, tenemos aquí unos gráficos de un experimento clásico que está referido en muchos textos agronómicos y ecológicos. Dos especies, una de trébol y una de un pasto, poniéndolos, ¿cómo se llama?, bajo competencia intraespecífica. Entonces, tenemos en el eje otra vez el eje de la densidad, el eje de las abscisas, los miles de semillas por metro cuadrado y el peso seco, la biomasa total. Entonces, aunque aquí no se ve muy clara pues esa proporcionalidad entre el aumento de la densidad y el peso seco, cómo aumenta, más o menos lo podemos ver hasta, digamos, desde el punto 1, 2 y 3. Luego ya se inflexiona la curva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se aumenta la densidad, aumenta todavía el peso seco, pero ya no tan proporcionalmente como se estaba dando en las más bajas densidades. Y después, lo que estamos viendo es que hay una asíntota. Esa asíntota quiere decir que ya no tenemos aumento en el peso seco promedio de las plantas o en la biomasa total, aunque aumentemos mucho la densidad de plantas. ¿Ok? La gráfica B, que es para el pasto, es la misma relación, ¿sí? Pero aquí tenemos 3 curvas. Bueno, esas 3 curvas están dadas en que se quiso ver si se daba la misma respuesta a niveles bajos de nitrógeno
o a niveles medios y a niveles altos. Y vemos que la forma de respuesta, obviamente siempre va a ser más alta, pero la respuesta es la misma, ¿sí? Tenemos un aumento en la densidad hasta el punto de inflexión en cualquiera de las tres gráficas, ¿sí? Que eso, el aumento del peso es proporcional al aumento de la densidad o viceversa. Y después, donde se empieza a hacer curva este gráfico, la densidad aumenta, pero el peso de las plantas ya no es tan proporcional. Y la misma situación, ¿sí? Se asintotiza, quiere decir ya aumentamos la densidad, pero ya no tenemos aumentos en nuestra biomasa total expresada en gramos total, biomasa total, o por maceta, o por cualquier otra unidad que queramos. ¿Ok? Bien, se repite entonces esta situación en una especie y en otra, y llegamos a plantear entonces lo que se le conoce como la ley del rendimiento final constante. Ok, bien. La competencia, como decía la maestra, no se da, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? No es algo que ocurra drásticamente en un punto del tiempo de crecimiento de las plantas. Entonces, las variaciones a veces, por ejemplo, en la densidad inicial, se va ¿cómo se llama? A ver compensadas en gran medida por las variaciones en las tasas de crecimiento de las plantas individuales. Bueno, entonces, pero al pasar el tiempo, estas tasas de crecimiento, pues obviamente se van a ver disminuidas. Bien, entonces ahora, si estos mismos datos los graficásemos ahora en términos de logaritmos de la densidad, contra también el logaritmo del peso medio, incluso por plantas lo podemos hacer, vemos que si esta evaluación lo hiciéramos a los 0 días o a los 61 días, veríamos que la densidad no está teniendo, digamos, por respuesta, un peso disminuido de las plantas, ¿sí? Pero si esperamos un poco más, a los 131 días, el efecto de la densidad ya es visible en el peso medio por planta, ¿sí? Que se hace todavía mucho más evidente si esperamos más tiempo y una vez ya establecida la competencia, ya los recursos empiezan a ser muy escasos, cualquiera que sea, y entonces el peso promedio por planta pues se va a ver, digamos, disminuidos conforme aumenta la densidad. Y otra vez, aquí la relación de estos logaritmos de la densidad y del peso promedio, pues la relación es una línea recta, ¿sí? Con pendiente de -1. Y entonces a esto le estamos llamando ¿cómo se llama? Ley del rendimiento final constante. Por más que aumentemos la densidad, no vamos a tener ya beneficios en cuanto al rendimiento. Bien, entonces, la competencia entonces en sus primeras etapas de crecimiento, a partir de las semillas y la biomasa del cultivo, entonces van a depender de la cantidad de las plantas, pero con el tiempo. Entonces, la oferta de recursos empieza a controlar la tasa de crecimiento de los individuos hasta que finalmente es un factor que limita la producción. Y luego ya después, incluso independientemente de la densidad, ¿no? Bien, entonces, no olviden ustedes que estas valoraciones siempre las tenemos que ver en contexto, es decir, siempre ver a las poblaciones como un sistema, ¿sí? Entonces, siempre el comportamiento de una planta pues va a estar supeditado a, ¿cómo se llama? A la población total, incluso a otros factores. Bien, vamos a ver entonces, más adelante, la relación que existe entre el rendimiento y la densidad. Y aquí sí ya vamos a emplear esto de rendimiento en términos de lo que ya les había yo explicitado anteriormente. Entonces, aquí la ecuación que pudiéramos tener análoga a lo que es la ley del rendimiento final constante, en agronomía se le conoce como la ley
del rendimiento recíproco, ¿sí? Entonces, y que queda explicitado por esta ecuación, donde tenemos esta relación entre el rendimiento por planta, que es la W, ¿sí? Y la densidad, la vamos a relacionar de la manera siguiente. Tenemos entonces W como la masa seca por planta. Va a ser igual a la densidad va a ser igual a 1, por eso es el recíproco, de la densidad de siembra de las plantas por metro cuadrado, y unos coeficientes empíricos que aquí se van a estar referidos a si la plaza, ¿cómo se llama? A la cantidad de biomasa que acumula una planta cuando está aislada o cuando está en competencia. Ahorita se van a definir un poquito más claramente. Bueno, entonces, esta ley del rendimiento recíproco así expresada, cuando lo expresamos en términos de rendimiento, ¿sí? En términos de rendimiento, y vamos a expresar rendimiento con esa letra Y, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la biomasa del cultivo, expresada en gramos por metro cuadrado, va a ser entonces lo que les decía hace rato, la producción, ¿sí? La producción, es decir, la acumulación de biomasa de una planta multiplicado por la densidad de plantación, nos va a dar, ¿cómo se llama? La biomasa, vamos a decir, en este caso del cultivo. Y el rendimiento va a ser precisamente esa biomasa acumulada por las plantas, nos los va a dar ese producto por el índice de cosecha. El rendimiento, el índice de cosecha, ya les expliqué qué es la parte de la planta la que nos interesa de modo económico o nos interesa para aprovechamiento, referida a la biomasa total. Entonces, aquí queda implícito que el rendimiento ya está considerada que es la biomasa por el índice de cosecha. No hay más explicación por ahí. Ya en sus clases ¿cómo se llama? Su materia que están llevando actualmente de fenología, esto queda más explícito. Bien, entonces ahorita vamos a desarrollar un ejemplo ahorita en relación a esta cuestión de densidades y rendimientos. Ok, bien, en este ejemplo que vamos a desarrollar aquí, está hecho para el rendimiento de girasol. Entonces, ahí están los parámetros que se tomaron en cuenta: densidad de plantas, masa seca por planta, la biomasa expresada en gramos por metro cuadrado, es decir, que es el peso de la planta, la masa de la planta por la densidad de plantas. El índice de cosecha, ya se los había explicado, proporción de la biomasa de interés agronómico. El rendimiento, precisamente, es la biomasa por ese índice de cosecha, otra vez. Y aquí vamos a ver cómo se calculan los coeficientes, los coeficientes que son coeficientes empíricos de las ecuaciones del rendimiento. Ok, entonces, ¿qué quieren decir estos coeficientes? Aquí, el coeficiente que está expresado ahí es el coeficiente del B, subíndice 1, dice aproximadamente igual a 1 entre W. Es decir, ¿cómo se llama? El recíproco, ¿no? Del peso, de la masa seca por planta. Entonces, cuando la densidad es muy baja, es decir, si una planta está aislada, creciendo solita, con todos los recursos habidos y por haber los que requiere la planta, pues va a expresar el máximo de biomasa que puede tener, ¿sí? Está aislada. Bueno, entonces aquí estamos ejemplificándolo en que una planta de girasol va a expresar su máximo rendimiento, ¿sí? Habido las consideraciones que ya dijimos, su máximo rendimiento lo va a expresar cuando está aislada y va a ser de 500 gramos de masa seca por planta, ¿sí? El otro índice empírico que podemos calcular va a ser cuando consideramos nosotros que ese índice va a ser aproximadamente igual al inverso de 1 entre B. Y ya sabemos que en 1 entre B es la biomasa en gramos metro cuadrado, que es también que se multiplica por la densidad de plantas. Ok, entonces, ¿cuál es el rendimiento esperado
¿Cuál es el valor de ese índice? Pues si nosotros tenemos aquí que el rendimiento del girasol máximo en densidades muy altas es también de 500 gramos, pues entonces ya podemos calcular el valor de este índice. Bueno, entonces, ahí están los datos. Me parece que no hay, digamos, no hay necesidad de que yo me explaye en estar explicando letra por letra y número por número, ¿no? Están ahí muy claros los datos, cómo se están obteniendo y el dato que deberíamos obtener en esos términos. Más adelante vamos a ver otro ejercicio y que vamos a dejar una tarea en función de eso, pero ya expresada en otros términos para calcular ahora la densidad que requeriríamos teniendo un índice de cosecha o teniendo un rendimiento X también en el caso de girasol. Ahorita vamos a pasar entonces a ver otro aspecto de esta relación que se establece con la densidad y su efecto sobre las plantas. Bien, vamos a ver aquí un concepto que se llama variabilidad y jerarquía. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto, no? Variabilidad y jerarquía, ¿qué quiere decir? Se va a establecer en una población, se va a ver plantas chicas, grandes y medianas, ¿no? Bien, pero ¿esto cómo lo podemos visualizar nosotros? Bueno, cuando nosotros tenemos, digamos, el cultivo a la vista y lo podemos ver, visualizar, pues no hay mucho problema a veces, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos nosotros ver ya en términos cuantitativos y viendo la proporción de individuos grandes, medianos y pequeños? Bueno, pues un simple gráfico poniendo, digamos, en este caso estamos poniendo aquí el diámetro del tallo para ver qué plantas tienen un tallo más grueso o más delgado en términos pues del vigor que tengan. Y esto nos hablaría, digamos, con qué frecuencia encontramos plantas medianas, con qué frecuencia encontramos plantas más vigorosas, ¿no? O menos vigorosas. Entonces vean ustedes al lado izquierdo de ambas gráficas, ¿sí? Al lado izquierdo tenemos un pico, digamos, sería a lo mejor una campana de Gauss, la podemos ver así. Tenemos el punto más alto, digamos, un promedio. Podemos proyectarlo hacia el diámetro, tenemos un promedio. Hacia el lado derecho tenemos plantas más grandes, al lado izquierdo tendremos plantas más pequeñas. Pero digamos que la proporción mayor en este caso va a ser de plantas medianas, ¿sí? Y no importa si tenemos, digamos, una densidad pues relativamente baja, 2 plantas por metro cuadrado, 2 plantas por metro cuadrado o 10 plantas por metro cuadrado, de todos modos, si se establece competencia entre ellas, vamos a tener siempre esta frecuencia, digamos, de esa manera acumulada, ¿no? Vamos a ver si en el siguiente gráfico queda un poco más explícita este efecto que se tiene, ¿no? Bueno, el por qué se da, y ahorita lo vamos a ver, ¿por qué se da esta jerarquía, digamos, o esta frecuencia de plantas medianas, chicas y grandes? Bueno, dicen unos que es porque se establece ese orden en términos de quién nace primero, ¿no? ¿Quién emerge primero? ¿Qué planta emergió primero? Pues aquella que emergió primero es la que va a ganar, ¿cómo se llama? Terreno en cuanto a recursos, luz, espacio. Entonces se va a desarrollar, ¿cómo se llama? Si tiene digamos, si estamos hablando de una planta con semillas, pues si tiene esa planta, esa semilla tuvo el vigor necesario para emerger rápidamente, pues va a crecer rápidamente. Entonces se va a establecer esa jerarquía que les decíamos. ¿Quién apareció primero? Es la ganona. Las plantas, digamos, las ganonas. Y queda claro en este otro ejemplo, es igual que el anterior, a lo mejor queda un poco más claro, ¿no? Esta planta que tal vez ustedes la conozcan, una planta con la que trabajó, si los que fueron alumnos del maestro Cerrato, que trabaja mucho con esta Tagetes pátula. ¿Ok? ¿Cómo se distribuyen otra vez los tamaños de plantas, no? Bueno, de entrada, si vemos el gráfico,
lo explicamos de la siguiente manera. Vayan ustedes viendo la jerarquía que se establece, ¿no? Bueno, tenemos en el eje de las ordenadas la frecuencia de plantas chicas, grandes o medianas, ¿no? Igual que en el otro, en el gráfico anterior. ¿Qué estamos graficando? Para determinar si son chicas, grandes o medianas, pues el peso seco de las plantas individuales. Bueno, tenemos las evaluaciones se hicieron a las 2, 4, 6 y 8 semanas y que se valoró en este caso también el número de sobrevivientes a partir de un número inicial de 400 plantas. Bueno, las primeras 2 semanas tenemos las 400 plantas todavía vivas todas, con un peso promedio que si ustedes ven ese gráfico se aproxima más o menos a una campana de Gauss, donde tenemos concentradas las frecuencias en medio, que serían plantas medianas, pocas chicas, pocas grandes. Ajá. Bueno, para hacer, perdón, para hacer una evaluación posterior, ya digamos a las 4 semanas, vemos que esta jerarquía, ¿sí?, ya cambió y ahora la proporción o la frecuencia, digamos, el porcentaje de plantas más chicas es la que está predominando en toda la población de las 395 que nos quedaron. Y hay muy poquitas grandes, ¿sí? Bueno, tal vez aquí ya entonces ya se empieza a efectuar, ¿cómo se llama? Ya hay un efecto de competencia, ¿no? Que se ve ya a las 6 semanas, ya nomás solamente nos quedan 250 plantas, de las 400 que iniciamos a las 6 semanas, y predominando un porcentaje de plantas chicas sobre las plantas medianas. Muy alto el porcentaje. Bien, pero seguimos observando y a las 8 semanas vemos que el porcentaje de plantas chicas, ¿sí?, se reduce y aumenta el porcentaje de plantas medianas y un poquito más el de plantas grandes. Ya no mucho, pero en plantas medianas sí aumenta la frecuencia con que están. ¿A qué se debió esto, no? Y hablaba la maestra hace rato de las compensaciones, ¿sí? Hay más espacios, más recursos disponibles, entonces aquellas plantas que se habían quedado chicas respecto de las otras plantas grandes o de muchas plantas chiquitas, pues entonces al quedar, digamos, más recursos para todos, entonces como que se iguala ¿cómo se llama? Se iguala la capacidad de competencia que tienen las plantas al quedar más recursos disponibles. Y bueno, aunque siguen predominando plantas chicas, las plantas que se habían quedado, digamos, más atrás, se recuperan de alguna manera. Y esto cuando lo vemos en términos ya de pérdidas en rendimiento en los cultivos, pues las plantas nos compensan precisamente de manera, vamos a llamarlo natural, nos compensan esas pérdidas que ya las hacíamos muy grandes, no van a ser tan grandes en un momento dado. Bueno, vamos más adelante para establecer otro tipo de relaciones que pudieran darse. Bueno, aquí más de lo mismo, solamente visto con otro enfoque. Aquí, por ejemplo, se hizo eso que les decía yo, ¿quién emergió primero, no? ¿Sí? ¿Qué plantas? Y aquel que ganó, pues va a ser el ganón. Entonces aquí está esa relación ahora con una población de un pasto, Dactylis glomerata. Está el orden de emergencia en rango de percentiles, ustedes ya entienden bien esto. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, la población A que está con puntos negros, ¿no? Está su gráfico y vemos que por ejemplo, las plantas, el peso seco de plantas fue mucho mayor del 10, digamos, de 10 plantas de 100 que estaban ahí, 10 emergieron rápidamente y por lo tanto, pues ganaron terreno, ¿sí? Y tuvieron un vigor mayor. No así, por ejemplo, las últimas que emergieron, que en este caso, por ejemplo, para las plantas de la población A, los puntos negros, por ejemplo, 50 y tantas de 100 emergieron ya al último y por lo tanto van a ser plantas que están muy chiquitas, ¿no? En relación a las primeras que emergieron. Y es como se establece, pues, esta jerarquía. Vean ustedes que se repite, pues, para una población, una segunda y una tercera población. Es en la misma relación la que se establece. Bueno, vamos más adelante para ver qué otras
¿Qué otras variables podríamos nosotros ver en esta relación densidad, respuesta que tienen las plantas? Vamos a ver si no, me atraso mucho ahorita, ¿no? Vamos adelante, por favor. Ok, bien, terminamos esto de las jerarquías, pero le echamos la culpa, toda la culpa se le echamos a la competencia específica, ¿sí? Por eso va a haber plantas chaparras, plantas grandes y plantas medianas, debido a la competencia. No, no. También esta variabilidad en la jerarquía también se va a dar por muchos otros factores. Recuerden, estamos considerando un cultivo como un conjunto de plantas, ¿sí? Una población, pero esa población no está aislada, siempre va a estar acompañada de otros organismos que pueden ser plantas también o pueden ser, ¿cómo se llama? Insectos, herbívoros o no herbívoros que nada más pasaron, ahí están de pasadita, pero atrajeron a otra plaga, en fin. Y siempre van a estar en un contexto de ambiente físico que va a estar, ¿cómo se llama?, también incidiendo en esa población. Bueno, entonces, ¿qué otros factores tienen, ¿cómo se llama? Otros factores, tanto bióticos como bióticos, tienen incidencia en esta jerarquía de tamaños de planta, ¿no? No solamente la competencia. Bueno, viendo pues la respuesta que pudieran tener, decía la maestra, si vemos por ejemplo esta imagen que estamos pasando aquí, pues primero el esquemita de las plantas, eh, su interacción con muchos otros organismos, y después vemos ya en la fotografía que estamos presentando aquí, pues es otro factor de tipo físico, una granizada en este caso, ¿sí? Que pues nos va a dañar las plantas, pero cualquiera pensaría que al ver esta fotografía, dice, no, pues ya perdimos todo, ¿no? Y bueno, pues resulta que por el tipo de planta que es maíz, y que de alguna manera tiene resguardado su, ¿cómo se llama?, su punto de crecimiento, su yema de crecimiento, más o menos por ser una gramínea, está resguardado, pues va a recuperarse, ¿sí? Si fuera otro tipo de planta, pues tal vez no. Y entonces, pues aquellas que van a sobrevivir, se recuperan y sobreviven, a lo mejor van a ser, digamos, van a tener una oportunidad de expresar más el rendimiento, porque van a quedar tal vez espacios que dejó un vecino que tenía, va a dejar recursos, va a dejar espacio, y posiblemente esto haga que esta planta exprese, ¿cómo se llama?, el rendimiento en mayor proporción de lo que hubiera estado si hubiera estado en competencia. Entonces va a compensar. Y esas pérdidas que íbamos a tener tan drásticas como la veíamos cuando acaba la granizada, tal vez no sean tan altas como hubiéramos esperado. Sí va a haber pérdidas, pero no tan altas, porque las plantas van a compensar esas pérdidas también. Ajá. Entonces, esto puede darse, esta capacidad de compensatoria puede darse porque bien por una granizada, bien por una defoliación, en fin, esa pérdida de rendimiento a veces incluso puede no ser tan drástica, que no llegue a un umbral tan drástico, incluso puede ser en algunos momentos hasta benéfico, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Si hay un mecanismo compensatorio de nuestras plantas, entonces podríamos observar, aquí observamos en esta gráfica, que en un momento dado, pues puede ser hasta, vamos a decirlo así, entre comillas, hasta benéfico, ¿no? Comentaba yo con la maestra hace días de que está ejemplificado y hemos observado, no lo tengo sistematizado, ¿no? Pero hay un experimentito por ahí que se hizo con frijol y se defolió manualmente, y también se defolió con el ataque de conchuela, y se estuvo obviamente regulando ese ataque, ¿no? Se estuvo controlando,
y se tuvo en un momento dado, cuando se mide el rendimiento, en este caso, el número de granos, el peso de granos, el número de vainas, es decir, todas los componentes de rendimiento con que valoramos la respuesta de nuestras plantas a ciertas variables. En ese caso, cuando no se excedieron umbrales de defoliación, fue hasta benéfico, tuvimos más rendimiento, granos más pequeños, más pesados, en fin. Puede ser en un momento dado, si no se rebasa cierto umbral de daño, hasta benéfico, pero pues eso es experimental. En condiciones reales, pues ya estaremos hablando de otras situaciones. Uh-huh. Bueno, vamos adelante entonces. Eh, Después de ver esto de los mecanismos compensatorios, pues vamos a ver esto de la densidad de siembra y ya los mecanismos los mecanismos que determinan la ocurrencia de diferentes procesos de interferencia entre plantas a nivel individual. Y vamos a ver cuáles serían las principales respuestas. Uh-huh. Bien, entonces, en este cuadrito vamos nosotros a ver cuáles serían las principales respuestas que tendríamos a, a un estrés ¿cómo se llama? Por competencia. Lo que es obvio, por eso se reduce, dice, el crecimiento de la planta, el crecimiento, digamos, en volumen de la planta y obviamente también el peso. Y esto pues lo podemos medir en términos de que su reducción en área foliar y también la intercepción, la cantidad de radiación interceptada por planta. Otro mecanismo que aumenta o se disminuye el índice de cosecha en algunas especies. Cuando hay muy bajas densidades, la planta puede ser muy grande, pero el crecimiento de las semillas va a estar limitado por el número de semillas y la tasa de crecimiento de las semillas. Entonces, eso implicaría una caída en el índice de cosecha. Bueno, también por la competencia se puede reducir el número de semillas por planta o masas por planta. Esto lo explicó muy bien la maestra, todo ese sustento teórico para estas malezas que se evaluaron por ¿cómo se llama? Esta Coniza canadensis, etcétera. Ustedes vieron que hubo una reducción en el número de semillas o el peso de las semillas también se redujo. Ya está muy explicado esto. Esto se da en plantas cultivadas y en plantas no cultivadas, ¿sí? La materia seca también aquí, ¿se acuerdan ustedes que les hablaba la maestra en la distribución de materia seca en diferentes órganos de las plantas, que la respuesta no era la misma, ¿no? Sino que se estaba dando también, ¿cómo se llama? Cuando veían el porcentaje ¿cómo se llama? De biomasa o el número de semillas o la fecundidad ¿cómo se llama? De las plantas. ¿Ok? Bien. Otra expresión que podemos tener de la competencia intraespecífica es también, pues, ¿cómo se llama? Que las plantas van a estar más reducidas en cuanto al follaje o también los bacollos en algunos cereales. También por sombreo, si la densidad de plantas es muy alta, pues lo que podemos ver en algunas especies, cultivadas o no, es que también al haber mucho sombreo, también la senescencia o el avejentamiento de hojas se acelera y por lo pronto pues hay también caída de hojas. Bueno, a final de cuentas lo que podemos tener también es cambios en la calidad del cultivo. También la maestra estaba refiriendo a esto cuando analizaba la cuestión de las semillas de las plantas de maleza, ¿no? Entonces, para nosotros, pues nos puede, a lo mejor, por ejemplo, tengo la experiencia, por ejemplo, en jitomate, en densidades altas, lo que buscamos es que no se nos deprima ¿cómo se llama? La calidad de fruto, que mantenga más o menos un tamaño de fruto tal que, pues no se venga abajo en el mercado, ¿no? Entonces, lo que estamos probando actualmente a nivel de invernadero y con hidropónico, todos los recursos, es ver qué tanto más podemos nosotros aumentar ¿cómo se llama? Las densidades de población para tener más rendimiento sin que se vean afectados pues la calidad en los frutos, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, ya nada más en la última gráfica, pues es para, digamos, ver que
el aspecto cuantitativo de cómo podemos valorar precisamente cómo se va, los recursos, cómo se asignan hacia las hojas cuando están en alta densidad o en baja densidad, y conforme pasa el tiempo, pues cómo se va dando esta relación de reparto de la materia seca. Es más, digamos, un efecto así graficado, ¿no? Bueno, vamos entonces más adelante para para ver entonces ahorita cómo se dan estas relaciones de rendimiento. Bueno, podemos tener dos expresiones de rendimiento, de relación de rendimiento, uno en forma parabólica que le estamos llamando aquí y otra hiperbólica o asintótica. ¿Ok? Bueno, entonces, estas dos curvas así de manera muy general son respuestas que podemos nosotros encontrar. Si vemos en la asintótica, ya sabemos pues que hay un crecimiento un rendimiento que es proporcional al aumento de la densidad hasta llegar a un máximo en el cual nosotros, por más que aumentemos la densidad de plantas, pues ya no vamos a tener un efecto en el rendimiento, alcanza un máximo y de ahí pues ya ¿cómo se llama? Ya no podemos tener más aumentos. Pero podemos tener también otra respuesta que puede ser, digamos, en la cuestión que veíamos en la curva genérica, la parabólica, ¿sí? En el cual el rendimiento primero es, digamos, proporcional al aumento de la densidad, pero dependiendo de lo que estemos valorando, qué órgano estemos nosotros valorando en un momento dado, si no vemos toda la biomasa, pues este rendimiento se va a ver disminuido drásticamente al aumentar nosotros la densidad, ¿sí? Así que no siempre, digamos, aquí es una variación a esa respuesta que veníamos viendo, no siempre vamos a tener, digamos, esa asíntota va a permanecer, depende qué estemos valorando de la planta. Si es, por ejemplo, en términos de grano, pues rendimiento va a ser, ¿cómo se llama? Drásticamente se va a venir abajo al aumentar nosotros la densidad y no se va a mantener, digamos, en un rendimiento, digamos, constante, vamos a llamarlo así, ¿no? Si nos referimos a la biomasa total, puede darse esa asíntota, pero si nos referimos a una parte de la planta, pues entonces esta respuesta ya es diferente, a la hora de que nosotros lo graficamos en términos, pues, de de la relación densidad-rendimiento. Ok, vamos más adelante entonces ahora con un ejemplo para calcular o para ver cuál sería el efecto ¿cómo se llama? De la densidad, al aumentar la densidad o disminuir la densidad, ya en términos ya agronómicos, con un ejemplo dado por la ecuación de la ecuación del rendimiento recíproco, ejemplificado con rendimientos en girasol. Dos cultivares de girasol que van a diferir en ciclo, uno largo y otro corto, y no tiene más explicación. Si ustedes se refieren al ejemplo primero, esta ecuación ya está definida en el ejemplo sencillo que dimos anteriormente, o que se dio anteriormente, y aquí ahora lo que vamos a despejar es solamente la densidad de plantas, ¿sí? Bien, entonces les voy a leer el ejemplo 2. Dos cultivares de girasol difieren en ciclo, ¿sí? En densidad muy baja, un cultivar de ciclo más corto tiene un rendimiento por planta de 360 gramos, ¿sí? Y el de ciclo largo produce 1400 gramos por planta. En ese ambiente, la producción máxima de biomasa está referida aquí como 1200 gramos por metro cuadrado y 1600 gramos por metro cuadrado respectivamente, ciclo corto, ciclo largo. Entonces, ya están definidas las variables que les dimos en el primer ejemplo, están definidas las variables,
aquí les estamos dando ya los valores y las ecuaciones ya despejadas. ¿Ok? Van ustedes entonces a calcular esos parámetros, más bien los coeficientes empíricos, para cuando una planta está a densidad baja y a densidad, ¿cómo se llama? A densidad más alta. Precisamente lo que estamos despejando es precisamente qué densidad requiero yo para tener el 90% del rendimiento respecto de la biomasa máxima que pudiéramos tener nosotros, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones está la explicación de este ejemplo, desarrolladas las fórmulas. Me parece, si vamos ya más adelante, me parece que los números ahora sí que hablan por sí mismos. La ecuación está desarrollada, está despejado densidad. Nada más a lo mejor había que explicar que la densidad, esa R que está por ahí, dice ahí densidad de plantas y luego entre paréntesis está R. ¿Esa R de dónde sale? Bueno, esa R sale de considerar la densidad máxima de una planta que puede alcanzar una planta, divide a la densidad, al rendimiento que tendríamos promedio de una planta cuando está en competencia. Entonces, por ahí está definido también. No, no voy a andar mucho en esto, dado que el ejemplo numérico habla por sí mismo, ¿sí? Y si hubiera, de todos modos, una duda al respecto, pues pregunten, ¿sí? Porque de todos modos les vamos a dejar un ejercicio relativo precisamente a este último ejemplo. Les vamos a dar los valores para que ustedes les quede, digamos, más explícita el para qué nos sirven estas relaciones de densidad de plantas, rendimientos y cómo las podemos aterrizar en un aspecto ya práctico. ¿Ok? Bien. Entonces, los, los ejemplos, las actividades, se las explicamos ya en por escrito. Vamos entonces nada más a ver ahorita a qué conclusiones llegamos en estas relaciones de rendimiento-densidad, que obviamente es experimental todo esto, pero que tiene una aplicación práctica, ¿no? Ok, y van ustedes a ver que en esta digamos, punteo de conclusiones, que muchas de estas conclusiones, si se refieren al video que grabó la maestra, al explicar las cuestiones del experimento de Pamplat, pues muchas se repiten aquí, ¿sí? En términos ya agronómicos. Y no hay, digamos, ¿cómo se llama? Vean ustedes que todo tiene pues un trabajo teórico y un trabajo experimental atrás para llegar a estas conclusiones que no se sacan, digamos, de la manga, ¿no? Nada más. Entonces, la primera conclusión, rendimiento, las relaciones rendimiento-densidad, obtenidas experimentalmente, como lo vemos, como lo van ustedes viendo, se deben usar con precaución porque dependen siempre de las limitaciones, agua, nutrientes y el cultivar necesario o la especie considerada, ¿sí? Aquí mi recomendación que es no den recetas, ¿sí? No den recetas o recomendaciones, ¿sí? O no den por hecho siempre las cosas, sino antes tener pues ¿cómo se llama? Una evidencia medida en el terreno propio para dar una recomendación, ¿sí? Entonces, dice, en caso de que quisieran dar una recomendación, pues entonces consideren siempre una densidad mínima que puede, ¿cómo se llama?, aumentarse para ciclos de crecimiento corto, ¿no? Si van a dar una recomendación de algo, empiecen primero por lo seguro, ¿no? Por lo seguro y después vayan incrementando, pero tenemos que hacer experimentación siempre. O ya en una cuestión ya de asesoría, pues tenemos que empezar siempre por lo más seguro. Bien, siempre asegúrense de que todos los recursos vean si son suficientes o no,
que si son escasos, pues entonces pues hay que evitar dar una recomendación de densidades, ¿no? Siempre vamos nosotros a ver qué parte de nuestras plantas se van a ver afectadas. Bueno, ¿qué vamos a medirlo? ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, pues la respuesta que estamos obteniendo a veces sacamos nuestros datos, los graficamos y como que no nos dan ¿cómo se llama? Una respuesta gráfica que nosotros esperábamos, ¿no? Pues a lo mejor estamos graficando algo que no nos va a dar ese tipo de respuesta. Entonces, vean primero qué es lo que están graficando, qué parámetros están graficando, para ver si la respuesta que nosotros esperábamos está en ese plano, está bien considerado. ¿Ok? Aún este, en una parcela comercial, siempre consideren que las plantas no se distribuyen uniformemente en todo el campo, ya sea porque están afectadas por todo el contexto biótico y abiótico de la zona, o porque si tuviéramos todo eso controlado como pudiera ser bajo condiciones protegidas, como puede ser un invernadero y en hidroponía, que a lo mejor presumimos de que tenemos todo bajo control, pues aún así, ¿cómo se llama? Se van a establecer siempre jerarquías en función de que pues unas plantas siempre van a emerger más rápido que otras por diferentes causas, ¿no? Entonces, no siempre va a ser heterogéneo, por más homogéneo que quisiéramos nosotros tener nuestro contexto, nuestros sustratos, en fin, todo para que tenemos para cultivar. Bien, entonces, en general, decimos aquí, podemos esperar que cuanto mayor sea la variabilidad en la densidad de las plantas, mayor va a ser la disminución en el rendimiento. Y esto la maestra pues ya lo hacía también una consideración cuando empezó a explicar esto de la pendiente, de la respuesta de pues, a densidades bajas, es obviamente que no va a haber, digamos, una respuesta en el rendimiento proporcional, ¿no? Bueno, ya tenía aquí. Bien, el efecto negativo, ya en una penúltima, me parece que es la penúltima o antepenúltima conclusión, dice, el aspecto negativo de la variabilidad va a ser más pronunciado cuando la respuesta es parabólica. Es decir, cuando nosotros medimos una parte ¿cómo se llama? Por ejemplo, de grano en el rendimiento en plantas, grano en flores, en frutos. Bien, vamos entonces, seguimos, estábamos hablando pues del efecto negativo que tiene la variabilidad, y que esta variabilidad va a ser más pronunciada cuando la respuesta, decimos aquí, es parabólica. Es decir, cuando esa respuesta la vamos a tener cuando nosotros medimos variables como número de frutos, peso de semillas, número de semillas. Se nos da este tipo de respuesta. Entonces, por eso nosotros vemos la respuesta va a ser muy pronunciada, ¿no? Y desde luego, entonces, aquí lo único que se enfatiza es que esa respuesta va a ser, digamos, más, más pronunciada, entre más alta sea la variabilidad. Bueno, por último, si no podemos evitar una variabilidad muy alta, porque el suelo o porque dice aquí la maquinaria que tiene que ver también pues en cuestiones de manejo del cultivo, entonces pues habrá que reducir la densidad de siembra por debajo de un óptimo teórico que ya sabemos cómo lo podemos calcular ahorita, ¿no? Oye, recuerden siempre que ese óptimo es teórico y de ese óptimo pues podemos bajar o podemos aumentar, ¿sí? Entonces, ustedes ven una respuesta muy variable, pues, no atinamos a qué achacarlo, pues entonces vamos primero reduciendo la densidad de siembra
para dar alguna recomendación que luego ya saben, somos muy dados a eso, ¿no? Y lo pueden hacer con esta formulita así de simple, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente siempre tenemos que tener algunos antecedentes, digamos, de los rendimientos en una región cercana o bajo condiciones más o menos parecidas, ¿sí? Es decir, no nos aventemos a dar recomendaciones así, ¿cómo se llama? Sin ton ni son. Y con esto yo termino la presentación. Y Bueno, chicos, pues esto fue la clase de competencia intraespecífica y en otra clase estaremos hablando de competencia interespecífica aplicada a la agronomía. Que tengan muy buen día y hasta luego. ¿Quiere decir algo, profe? buenas tardes.